Tema 3.2.1. Ingeniería genética. Todo organismo, aún el más simple, contiene una enorme cantidad de información. Esta información se encuentra almacenada en una macromolécula que se encuentra en todas las células, el ADN. Este ADN está dividido en gran cantidad de subunidades. La cantidad varía de acuerdo con la especie, llamada genes. Cada gen contiene la información necesaria para que la célula sintetice una proteína. Así el genoma va a ser el responsable de las características del individuo. Los genes controlan todos los aspectos de la vida de cada organismo, incluyendo metabolismo, forma, desarrollo y producción. La ingeniería genética, IG, se concentra en el estudio del ADN, pero no con el fin de su manipulación. En otras palabras, es la manipulación genética, pero con el fin de su manipulación. En otras palabras, es la manipulación genética de organismos con un propósito predeterminado. Método de manipulación genética. Enzimas de restricción. Tiene la capacidad de reconocer una secuencia determinada de nucleótidos y extraerla del resto de la cadena. Puede volverse a colocar con ayuda de otras clases de enzimas llamadas ligasas. Análogamente, la enzima de restricción se convierte en una tijera de ADN y la ligasa en el pegamento. Por lo tanto, es posible quitar un gen de la cadena principal y en su lugar colocar otro. Vectores. Son parte de ADN que se pueden autorreplicar con independencia del ADN de la célula huésped, donde crecen. Permiten obtener múltiples copias de un trozo específico de ADN, lo que proporciona una gran cantidad de material fiable para trabajar. El proceso de transformación de una porción de ADN en un vector se denomina clonación. 3. ADN polimerasa. Otro método para la producción de replicación de ADN descubierto recientemente es el de la utilización de la enzima polimerasa, que consiste en una verdadera reacción en cadena. Es más rápido, fácil de realizar y económico que la técnica de vectores. Terapia genética. Consiste en la aportación de un gen funcionante a las células que carecen de este, con el fin de corregir una alteración genética o enfermedad adquirida. La terapia génica se divide en dos categorías: alteración de células germinales, espermatozoides u óvulos, lo que origina un cambio permanente de todo el organismo y generaciones posteriores. Esta terapia no se utiliza en seres humanos por cuestiones éticas. Terapia somática celular. Uno o más tejidos son sometidos a la adición de genes terapéuticos mediante tratamientos directos o previa extirpación del tejido. Esta técnica se ha utilizado para el tratamiento de cáncer, enfermedades sanguíneas, hepáticas o pulmonares. Proyecto HUGO. Proyecto Genoma Humano. Es una investigación internacional que busca seleccionar un modelo de organismos humanos por medio del mapeo de la secuencia de su ADN. Se inicia oficialmente en 1990 y actualmente ya se ha secuenciado completamente el genoma del hombre. Los objetivos del proyecto son identificar los aproximadamente 100.000 genes humanos en el ADN, determinar la secuencia de 3 billones de bases químicas que conforman el ADN, acumular información en base de datos, desarrollar de modo rápido y eficiente tecnologías de secuenciación, desarrollar herramientas para análisis de datos, dirigir las cuestiones éticas, legales y sociales que se derivan del proyecto. 3.3. Problemas estructurales y de factibilidad en su producción de alimentos transgénicos. Desde siempre el hombre ha ido modificando los vegetales que utiliza como alimentos. Por ejemplo, las coles de Bruselas y las coliflores son variedades de la misma planta, aunque no se parezcan. Lo mismo se puede decir de las decenas de variedades de manzanas, maíz, patatas, etc. Sin embargo, la ingeniería genética permite ahora llevar a cabo en pocos años y de forma controlada lo que antes podía costar décadas o siglos conseguir con las viejas técnicas de cruces y selección.
La diferencia con la biotecnología moderna es que si bien antes se mezclaban montones de genes así al azar, ahora se trata de insertar en una determinada especie un gen específico procedente de otra para lograr un resultado muy concreto, como cultivos que crezcan más deprisa, frutas, verduras y cereales resistentes a las plagas, eliminación de los pesticidas. Los transgénicos son un grave riesgo para la biodiversidad y tienen efectos irreversibles e imprevisibles sobre los ecosistemas. Suponen incremento del uso de tóxicos, contaminación genética del suelo, pérdida de biodiversidad, desarrollo de resistencias e insectos, vegetación adventicia, malas hierbas y efectos no deseados en otros organismos. 3.4. Impacto social, económico y político de los alimentos transgénicos. Impacto social. El riesgo para la salud potencialmente puede suponer nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos, disminución de la capacidad de fertilidad, contaminación de alimentos, problemas en organismos internos, etc. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, responsable de su aprobación, ha sido objeto de dudas y discriminaciones por no tener en cuenta las las dudas y argumentos de estos miembros. Además, los estudios científicos sobre lo que se basa la evaluación previa a la autorización son relacionados por las propias empresas sin que sea posible en muchos casos verificar datos y resultados de forma independiente. Otra de las acusaciones sin mucho fundamento en contra de los alimentos genéticamente manipulados es la de su potencial para la selección de microorganismos resistentes a ciertos antibióticos. La capacidad de generar bacterias resistentes a la kanamicina y a la neomicina es difícil de probar. En primer lugar, nunca se ha demostrado que un gen consumido por boca haya sido transmitido a una bacteria del intestino. Los investigadores dudan de que esta posibilidad llegue a ser realidad alguna vez, ya que existen muchas condiciones biológicas que la hacen ciertamente improbable. Además, en el hipotético caso de que se transmitiera este tipo de resistencia a una bacteria peligrosa para el hombre, habría que tener en cuenta que tanto la kanamicina como la neomicina son tóxicas para el hombre y raramente se usan en la clínica humana. Consecuencias legales. Los productores deben comprar las semillas de empresas transnacionales y son obligados a firmar un acuerdo claro sobre el uso de esta tecnología, dándole a la empresa el derecho permanente sobre las semillas. Se les prohíbe guardarlas o venderlas en los ciclos agrícolas siguientes. Los trabajadores del campo podrían ser demandados por las empresas si se detectan semillas patentadas en su campo, aunque su presencia sea consecuencia de la contaminación. En Canadá y Estados Unidos, estos acuerdos han propiciado la inspección arbitraria de las tierras y el atropellamiento de la privacidad de los productores. Consecuencias económicas. Altos precios de las semillas transgénicas e inversiones adicionales difíciles de cubrir por parte de los campesinos, quienes al final se encuentran con que las cosechas no son más productivas por todas las fallas agronómicas. Ante el rechazo de la sociedad, la OGM es necesario distinguir recursos adicionales para separar físicamente los productos transgénicos de los convencionales. Aún así, la contaminación es inevitable y un evento contaminante por sí mismo les cuesta millones de dólares al sector agrícola. Incentivar la investigación pública. Las estimaciones actuales del costo del desarrollo de una planta transgénica una vez que el gen haya sido identificado son de más de 60 millones de dólares, comparado con el costo aproximadamente de $1 millón para desarrollar una línea convencional. El argumento de optar por maíz transgénico a fin de adaptarse a la demanda nacional cae ante las conclusiones del estudio de factibilidad de alcanzar el potencial productivo de maíz de México, realizando por investigadores del INIFAM, entre otras, el cual demostró que México tiene el potencial para recuperar su autosuficiencia en maíz en un plazo relativamente corto,
basándose en tecnologías existentes y sin recurrir al uso de maíz transgénico. Se podría incrementar de 23 hasta 33 millones de toneladas en un periodo de 10 a 15 años, sustituyendo con producción nacional los 10 millones de toneladas anuales de maíz importado a Estados Unidos. En la Unión Europea, gracias a la presión ciudadana y a los argumentos científicos, 8 países, Alemania, Grecia, Australia, Luxemburgo, Francia, Hungría, Italia y Polonia, decretaron ya la moratoria o algún tipo de producción a la siembra de algunas variedades de este maíz. Actualmente solo 4 países lo cultivan a nivel comercial en toda Europa. Es momento de reconocer que la agricultura industrial no resuelve el problema del hambre en el mundo y en cambio está generando graves impactos ambientales. Es urgente la implementación de la agricultura ecológica basada en la diversidad de cultivos con semillas naturales, la cual sí es sostenible a largo plazo. Tienen que resolver el cuestionario 10, que son 10 preguntas, hacer la actividad 10, que es dibujar la secuencia de réplica del ADN. No olvides colocar todas las enzimas involucradas, esto es todas las partes que tiene en la secuencia de replicación del ADN. Una vez que terminen el cuestionario de la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma Brightspace para que tengan la evaluación del día de hoy.